Entonces, moraleja, mañana viene Jorge Cohen porque está en veda, está en campaña, pero está en veda. Entonces, yo puedo venir cuantas veces quieran y más o menos lo que doy es esto, medio una experiencia personal de uso del baremo, uso del goniómetro, y después tengo opiniones generales, como esta que estábamos hablando con el compañero y cierta experiencia. Lo que se pueda sacar de esto, estoy a disposición. Me voy al congreso de los médicos generalistas, creo que es en Villa Gesell, no sé dónde, ahí en la costa, el 9 y el 10 y el 11. ¿Alguien tiene el programa de...? Pero las fechas están alteradas. Están alteradas. Bueno. ¿Y de qué? Yo había pensado primero de arrancar con piel. Yo no soy dermatólogo, pero es lo que decía acá el amigo, digamos, como el médico es médico y la firma vale, aunque uno no sea dermatólogo, uno lo que hace es pedir una interconsulta con el dermatólogo y después procede sobre eso, y después aplica el baremo. Entonces yo lo que puedo enseñar es cómo hago cuando encuentro una dermatitis de ambas manos, pido interconsulta, entonces tengo agente, enfermedad y exposición, entonces digo, si es una dermatitis, aplico el baremo, eso lo puedo explicar perfectamente cómo procedemos. Hasta ahí me estiro. Yo no soy dermatólogo, no conozco los procesos íntimos de por qué la lesión, pero eso puede tener algún interés. Ya creo que más o menos se está viendo cómo opera esto. Igual siempre surgen dudas, ¿no? Como la que conversábamos recién con el compañero. Me pongo a disposición, por supuesto. Entonces, para mí, yo centré en el examen, trasladado al baremo y después que trasladarlo a un dictamen, que es lo que veríamos mañana. ¿Sí? Eso es mi esquema. Hagamos, está claro, digamos, lo que el baremo de miembro inferior tiene: cadera, rodilla, tobillo, con la movilidad, las fracturas y pseudoartrosis de fémur, de tibia, peroné, las fracturas de tobillo, todo eso está, digamos, dentro de otro esquema de evaluación, que sería si tiene o no tiene desplazamiento y el tipo de lesión. Y después habría algunas cuestiones que serían... Las amputaciones también me parece que son bastante autoexplicativas. Y hay un lugar... Hay una cosa que no encuentro. Tendré que verlo antes. Miren, esto es importante, ya que empezamos con el pie. Hay una cápite que tiene incapacidades muy importantes, que son astragalectomía, fractura de calcáneo con aplastamiento y artrosis subastragalina, fractura de ambos calcáneos con aplastamiento, marcha claudicante, artrosis, fractura de escafoides tarsiano con necrosis, fracturas múltiples de pie con edema, pie plano, postraumático, atrofia de Sudeck, 20 a 30%, fractura múltiple del pie con edema, pie plano, postraumático bilateral. Entonces, cuando usted tiene una fractura complicada del pie, prácticamente tiene que adaptar la semiología al tipo de esquema que tiene el baremo, el tipo de secuela que describe el baremo. Si usted pone fractura de pie múltiple con pie plano, trastorno de la piel, sudoración, etcétera, etcétera, ya lo va a poder poner, en alguno de esos esquemas, ¿no? Entonces ahí se invierte. Usted tiene el baremo cuando hace el examen y va mirando cuál es, y va a buscar, digamos, que se adapte a lo que usted piensa que es la secuela. Y si no lo tiene, no lo tiene. Pero mira los dos pies y ve si tiene pie plano, ¿no? Hay dos, Porque acá dice a la incapacidad precedente no debe adicionarse la correspondiente a la solución funcional y agotamiento del fin. ¿Cuál decís? Justo que tenés esa fractura donde usted justo... Claro, porque si vos empezás a adicionar, podés pasar el 100, digamos. Siempre, Entonces, o sea, hay algunos renglones de esto que uno tiene que ver bien
cuando hace el examen porque resumen. Digamos, usted tiene que pensar que lo que hablábamos recién, digamos, que es muy difícil discernir y ponerlo en un listado. Entonces, el legislador, ¿qué hace? Nos marca una calle, pero después lo deja a criterio médico. Entonces nadie va a ponerse bravo porque usted sea el criterio de que esta fractura dejó como secuela, pie plano, papá. Tampoco quiere que vaya sumando todo, porque No, bueno, pero eso del tallercito porque uno queda mal. hay que leer el baremo. ¿Cómo va a sumar todo? Cuando uno está en este métier, primero hay que leerlo el baremo. Y después hay que tenerlo el baremo, porque es una herramienta de trabajo. Vieron que yo traje el baremo todo destruido para tratar de demostrar que es una cosa que se usa. Si querés ser maratonista, mira cómo te quedan las zapatillas, ¿no? Mira cómo te queda el baremo, ese es el mensaje que yo emití. Ahora, también hay que tenerse confianza y autoestima en el sentido de que el juez le da al médico el poder de discernir si eso es o no es y en qué renglón ponerlo. Sí. El tema es cuando uno está con otro colega. Lo mismo cuando dice 20 o 40. Bueno, yo tengo una diapositiva por ahí donde hablo de qué se puede pedir del dictamen y qué mínimos usted tiene que tener. Uno de los mínimos es tener un buen examen. Después usted ve, porque muchas veces, ¿viste? Es de 20 a 40. Porque dije una vez que era medio, uno se pone más cómodo en el medio. Pero si vos ves que es una persona joven, con una gran secuela, que vos estás autorizado para decir, bueno, pero este más grave que este no va a haber. Y a veces el diagnóstico está de 20 a 40, pero vos decís, la verdad que quedó muy bien, prácticamente ni se nota lo que tiene, que yo le doy 20, qué sé yo. Porque no es gratis tener una incapacidad a futuro, ¿no? El trabajador queda marcado porque cuando va a buscar trabajo ya tiene una incapacidad. Y el que juzga si lo toma, entre alguien que tenga una secuela anterior y alguien que no tenga ninguna secuela anterior, es muy probable que consiga el trabajo el que no tiene secuela. Nosotros también me refería que por ahí, si uno hace un buen examen, claramente vamos a tener una gran diferencia en la capacidad que tiene. El tema son todas esas cositas que si uno no lo lee, en el baremo y no lo sabe. El tema de sumar, si es uno directo o no, si es del mismo miembro o no, si era el porcentaje de restante, porque en esos detalles te va a encontrar con otro de mi punto. Está bien, pero eso lo haces solo. Eso lo haces solo o lo haces con un par. El problema es cuando el drama se produce cuando estás haciendo el examen y hay que terminar con un acta y tenemos que firmar los tres y de ser posible, la buena práctica diría que por eso yo traje los instrumentos de medición y qué sé yo, para que vos midas, digamos, por ejemplo, si vos tenés una hipotrofia de cuádriceps y medís 3 centímetros de diferencia, listo, se acabó la discusión, hay hipotrofia de cuádriceps. Ahora, digamos, si la hipotrofia es leve, empieza a discutirse, pero eso de todo el mundo, nadie tiene las dos piernas igual, nadie tiene la cara así. Entonces, es mejor instalarse en situaciones netas. ¿Qué tiene? ¿Hijos, novios? ¿Todo? Mañana la veo. Hasta luego. Entonces, el tema es el siguiente, digamos. Conviene saber bien el baremo, conviene lo que se puede medirlo, y conviene terminar el acta con cierta armonía. Yo siempre digo que la posición de mira es como si yo te esté contando mi experiencia de referí, porque vos tenés dos partes, ¿viste? Qué sé yo, referí le pone tarjeta amarilla a uno, qué sé yo, o tarjeta roja, si lo expulsan, lo empujan, lo agarran, no te tenés que dejar tocar, tenés que mantener el control de la situación si sos el médico de la comisión médica, qué sé yo. Hay una solución extraordinaria, ¿viste? Cuando el tipo dice, no, pero está mal hecho el examen, qué sé yo, ¿qué Fred de Lemburg, qué inventó, qué signo de toma, ¿no ves que está simulando? Se producen situaciones violentas. Entonces vos agarrás y decís, mira, esperá, déjame hacer el examen a mí, vos haces tu examen, sabés que estás en medio de un conflicto, sos lo más juicioso posible, te repasás
toda tu sabiduría para hacerlo más objetivo, todo lo que se pueda medir, no dejar nada, digamos, suelto, y después le decía, ¿usted le quiere hacer alguna medición, algo? Escriba. No, yo lo revisé en el consultorio, te dice, bueno, escribe, fírmelo. Entonces después vos tenés ese rol de referir, pero no tenés que resolver en agudo, que el tipo que está caliente como una pava, qué sé yo, resolvés con firmas de tus compañeros, consultás, se puede resolver en frío. Para mí es mejor trabajar así. Incluso lo podés pensar, ¿viste? Porque hay muchas situaciones que son ambiguas. Ahora el examen, pero el examen, vos tenés media hora y está el trabajador, estás vos y están los médicos de parto. Yo no tuve nunca, o sea, sí tuve una sola vez, pero no fue como para... Yo sí, como voy de parte, Sí. el examen lo hace El médico de la comisión médica. Y yo no puedo aportar. Sí. Pero aporto al final de todo el examen que usted hace. El arte del médico de la comisión médica es tratar de ponerse en lo más objetivo y en lo más centro posible, digamos. Si vos trabajás de referir, digamos. Viste que los referí nunca dicen que son de... Claro, si fuera eso posible, digamos, ¿no? En esa carrera nos habían dicho de que uno va como veedor y después va anotando y después cuando terminan ustedes de hacer el examen yo puedo decir, mire doctor, me faltó hacer esto, si hay algo que a mí le faltó hacer una maniobra o algo que me beneficia, a mí y si vos agarrás y le decís, mire doctor, perdóneme, pero usted estimó la movilidad sin goniómetro y le midió la cicatriz, le puso ahí 15 centímetros, yo no vi que la midiera con 1 centímetro o con una regla. Y hay gente agresiva y hay gente... Sí, entonces vos le decís, anótelo. Igual es feo que en un acta te digan no usaste goniómetro, qué sé yo, digamos, porque a veces se produce, hay notas al gerente, hay conflictos. Nosotros trabajamos con el conflicto acá. Y es un conflicto de lo peor, porque si la plata es el demonio, digamos, la gente está buscando resarcimiento monetario. Entonces sí, es delicado, digamos, ese momento. Bueno, hay quien hace eso, a mí no me gusta, a mí no lo recomiendo, porque el trabajador te está mirando y el tipo digamos, y nos dejó como nosotros como diciendo vamos a hacer una comisión médica. ¿Sí? A mí me pasó como paciente. No. Yo fui por el hombro y nadie se preguntó nada. Se pusieron el bueno, todos saben, todos conocen, hay una descripción de los antropólogos, viste que primero describían tribus primitivas que no tenían escritura y después los antropólogos estudiaron otras tribus, por ejemplo, a los médicos. Entonces nosotros pertenecemos a lo que los antropólogos llaman el modelo médico hegemónico, habrán sentido hablar de eso. Entonces, autoritario, biologicista, asociales, ¿no? Entonces, pero el autoritarismo, el paternalismo es propio de la profesión. Entonces, además vos tenés una ley que dice que sos vos. Igual la ley no se cumple, por la ley dice que una cosa que sería muy razonable, que es, te revisa una comisión médica. Bueno, eso implicaría... Claro, bueno, no te revisa una comisión, te revisa un médico. Cuando yo arranqué éramos 3 firmas, entonces se armaban unos quilombos bastante regulares entre nosotros para ponerse de acuerdo. Porque había, digamos, como me dijo un gerente que falleció, un buen tipo, me dijo, acá hay muchachistas y ARTistas. ¿Usted qué es? Yo le dije, no, yo soy médico, me ofendí, ¿viste? Se rió. Pero había, me acuerdo, un Tano que decía que bueno, a trabajar, era su lema previo, que bueno, a trabajar, ¿qué quieren? Nosotros los italianos íbamos a trabajar, no queríamos tanta RT, no queríamos indemnización, había que trabajar. Bueno, hay muchas mentalidades entre los médicos, obviamente, entonces eso influye. Entonces, lo que yo estoy predicando es
lo más objetivo posible, lo más ecuánime posible y siempre adentro del baremo. Y en las situaciones confusas usted busca el baremo y ya va mentalmente ubicándose dónde va a colocar lo que está viendo. Entonces, si usted en el examen, por ejemplo, una fractura de calcáneo, ve que el calcáneo está estallado, que si usted pone fractura, tiene osteoporosis, entonces usted pone de acuerdo a lo que dice el baremo y ya es más difícil, digamos. Usted fue a buscar algo que ya sabe que es lo que va a necesitar para ubicar en ese renglón el baremo. No deja de ser también cierta cosa de maña de la profesión. Bueno, pero eso es así, digamos, qué sé yo. Cada profesión tiene... Yo creo que la pericia médica escrita antes de ir a la. A ver, chicos, sí, el médico de parte tendría que llevar los buenos llevan un examen anotado y te miran. Pero eso es tan relativo. Yo ya conté la historia del centro delantero que galanteaba a mi hija. El tipo, la doctora le dijo, mueva lo más que pueda. Y el tipo estiró, ¿viste? Tenía un arrancamiento del aparato extensor, ¿viste? Pero si vos no me decías que no podías mover hasta ahí, pero la doctora me dijo que haga el máximo esfuerzo. ¿Viste? Un Tano Vestiu, un goleador, hizo el máximo esfuerzo. Cero. Una ruptura del aparato extensor y el tipo tenía una limitación de la extensión de la rodilla, o sea que le correspondía tenía la imagen, pero la imagen no te va a dar. El hecho de que tenga una cirugía, un parte quirúrgico y un tornillo en el tubérculo anterior de la tibia no alcanza para dar incapacidad. La incapacidad se la das ahí por la movilidad. Por la secuela. Hay algunas patologías que sí, por ejemplo la patelectomía parcial o total te da por la intervención, no por la movilidad. Pero el grueso de la incapacidad sale de la limitación de la movilidad. Entonces, eso es lo que yo quería transmitir. Otro día, si me toca a mí o si no Silvia, por ejemplo, que está en actividad, se puede discutir la técnica de confección la técnica, digamos, del momento dramático de la audiencia y después la confección del dictamen y ahora, ¿viste cómo se procede para lograr la otra firma? Bueno, no sé. Entonces, lo de las movilidades se puede medir y hay que hacerlo. Lo de las longitudes se puede medir y hay que hacerlo. Lo del choque rotuliano, las inestabilidades de rodillas, todo eso se puede medir y hay que hacerlo y hay que redactarlo correctamente. No sé si ustedes pescaron, pero yo traté de decirle, qué sé yo, signo de tomas positivo, punto y coma, pone de manifiesto, tal cosa. Eso hay que hacerse un speech propio y después uno lo puede guardar y copiar y pegar. Igual hay que tener cuidado con el copiar y pegar. Es fuente de innumerables desastres después cuando se copia y se pega. ¿Y esto cómo dice? Copiaste y pegaste. Y copiaste. Claro. Vos tiene cierta cosa que se repite. Ves un menisco, 2 meniscos, ves 5 por semana, 20 al mes, 200 al año, qué sé yo. Entonces, al final, pues ya tenés medio prehecho, digamos, los caminos. O tiene hidrartrosis, tiene hipotrofia, o es sin secuelas. Bueno, hasta donde se puede, digamos, he transmitido el tema de la cierta técnica del examen. Pasemos al pie. Yo critiqué mucho el baremo por el tema del pie. Hay una cosa que han hecho con el pie que es una mala transcripción del baremo chileno. Y después lo arreglaron. Yo creo que este baremo debe ser con la última corrección, pero para mí está mal igual.
arranca con las anquilosis, ¿no? Entonces, las anquilosis, ¿se acuerdan del criterio que habíamos dicho? Que la anquilosis depende de la posición en la que está. Empieza con la anquilosis del tobillo, que es ciertamente frecuente, porque muchas operaciones para quitar dolor o lesiones graves por caída de altura se hacen artrodesis, ¿no? Entonces, o sea, una artrodesis de tobillo que no tenga ni flexión dorsal, ni flexión plantar, ni inversión, ni eversión, o sea, que de todo cero, o sea, que la persona tenga el tobillo duro pero en buena posición, da 12%. En la medida que esté en flexión plantar o dorsal o en inversión o eversión, aumenta dramáticamente, porque no se puede caminar con el pie en inversión o eversión, peor en eversión que en inversión, o con el pie en equino o con el pie en talo, porque la marcha se altera mucho, entonces llega a 28% de incapacidad el tobillo. Después sigue con las anquilosis de los dedos del pie. En una época estaban confundidas anquilosis con movilidad. Eso más o menos se arregló. Entonces, empieza con diferenciar el hallux, que es muy importante fisiológicamente para la marcha, para la carrera, etcétera, etcétera, que es uno de los lugares, digamos, donde hay mucha potencia en la marcha. Entonces, si está rígida, en 0 grado te da 4%. Si está rígido en 30 grados o más te da 0%. Entonces acá hay una cosa que confunde la movilidad, el grado de movilidad con la rigidez del dedo. Entonces, está confuso eso. Porque si la interfalángica se mueve 0 grados, da 4, pero si se mueve 30 o está rígido en 30, que es más grave, te da 0. Está mal escrito eso. ¿Lo tiene ahí? Página 77. Entonces dice dedos del pie, anquilosis o limitaciones funcionales. Entonces no se puede mezclar anquilosis con limitaciones funcionales. La limitación funcional será mayor cuanto menos movilidad tenga el dedo. Y la anquilosis, la incapacidad, será mayor cuanto menos funcional sea la posición en que está anquilosado. Yo tengo acá un baremo y está dividido. Dedos del pie, hay un cuadro que dice limitación funcional y otro cuadro que dice anquilosis. Y te divide el primer dedo y los otros, y abajo el primer dedo y los otros. Bueno, acá, en mi opinión, el tipo acá, en el baremo que tengo yo, que es el que siempre usé, dice anquilosis o limitaciones funcionales. Primer dedo, articulación interfalángica, y después dice articulación metatarsofalángica. Sí, pero a ver, dice que si está rígido en 30 grados o más, o sea que está angulado, 0 grado de incapacidad. No da, eso es la movilidad, no la rigidez. Abajo te da también, dice, articulación metacarpofalángica. 0 grado, 5%. Entonces no es está confuso, ¿se dan cuenta? Que 0 grados, 5%. Quiere decir que la rigidez te da 5%. ¿Entendés? Y si se mueve 30 grados o más, es 0 grados. La movilidad no es la rigidez en 0 grados. Bueno, después la flexión plantar. El resto de los dedos te da... resto de los dedos. No dice qué estamos viendo, si la movilidad o la anquilosis, pero tiene el título, anquilosis o limitaciones funcionales, dice interfalángica proximal 1%, articulación metacarpofalángica de 0 a 20, 1%, y de 20 a 30, 2%. O sea, si es la movilidad, cuanto más movilidad, más incapacidad. Esto es un horror. Han hecho un guisito. Yo creo que está mal transcrito del baremo chileno. Hace un tiempo modificaron el baremo y no lo arreglaron. Lo leen y mañana lo discutimos. Pero eso, entonces, ¿qué hacemos? Otra vez, ¿qué hacemos? Porque hace desde el 96, que hace 20 años que estamos trabajando con el 96,
2006, hace 15 años que estamos trabajando. Claro, pero acá, por ejemplo, yo tengo el de la compañía de seguro. Acá, por ejemplo, dice el dedo del pie, la limitación funcional de, por ejemplo, la metacarpofalática. Dice 30 grados, que es la movilidad es cero. Bueno. Y. No, perdón, es 2%. Cero. ¿Cómo 30 grados? Porque está limitado en cero. El 30% es cero. O sea, No, el 30 grados. El 30 grados es cero. Lo que te quiere decir es 30 grados de movilidad 30 es grados cero. es cero. Si vos tenés 0 grado de movilidad, es un 2%. Ahí está. Ahí está, porque será como limitación. Y el de la anquilosis dice el 0%, o sea, 0 grados de anquilosis, dice 2%. 30 grados de anquilosis, 4%. Está bien, pero ahí hay un problema. Yo interpreto. El baremo vigente, escúcheme, yo le voy a dar una interpretación. Escúcheme, nosotros tenemos el baremo que es... Nosotros tenemos vigente. A ver, como decía el general, el mejor traumatólogo y evaluador Juan Domingo Perón, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, ¿verdad? Entonces usted está dentro del baremo, se siente seguro. El baremo vigente es el 857, es /96 con sus modificatorias. Lo que hizo la RT... Para enfermedades laborales o accidentes de trabajo. Para las actuaciones en el marco de la ley 25, en el marco de la 25557. Lo que debe haber hecho la RT, como es equivocado, hicieron un documento interno para resolverlo ellos. Más resumido y más fácil. Entonces, lo que hay que hacer es lo que prevé la propia disposición, que es una vez por año evaluar el instrumento. Entonces yo creo, con todo respeto por la RT, que la RT sabe que está equivocado, pero tiene un gran temor de poner en discusión un baremo con el que está funcionando el asunto. Yo tengo un auto viejito, entonces le digo, me siento un ruido, que yo no sé si anda a seguir usando. Tengo otro auto nuevo, siento un ruidito y dice, ¿para qué lo vemos? Entonces una cosa que está viejita y está rodando, no la tocan. Ahora, cuando tienen que proceder técnicamente, entonces han separado la anquilosis de la movilidad, como es lógico. Y cuando la RT tenía en una época, no sé, eso se lo podemos preguntar a Silvia cómo está ahora, tenían que presentar su propia evaluación, la hacen de acuerdo a un marco más lógico. Ahora, usted como Entonces, los gerentes de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo produjeron un documento con el tema de la extensión de los dedos, que es muy frecuente. Entonces, invirtieron la tabla y le reconocieron la incapacidad, por ejemplo, cuando hay un mallet finger y el dedo está flexo, qué sé yo. La limitación de la extensión no está acá, pero nosotros lo interpretábamos. Y esto también lo interpretábamos. Entonces, uno mira lo que dice la RT, el baremo, mira el pie y escribe una cosita, digamos, que esté adentro del baremo y que más o menos sea parecido a lo que uno observa en el dedo. Para mí lo fundamental es la estética. Ese era una gentileza con nuestra alma mater Luciana, que es profesora de arte y esas cosas. Para mí lo fundamental, ustedes saben, ¿no? Pie cabo, pie plano, varo y valgo del retropié. Eso lo tienen. Pero lo fundamental es que figure esto en el texto, porque esto le da a usted una superioridad moral absoluta. Si el pie es griego, es egipcio o es cuadrado. Usted observa el pie. Esto no lo podemos perder. Entonces, por supuesto usted...
Entonces, casi es un detalle semiológico que quien te va a discutir, si lo sabe, va a decir, y le miró el pie. Si no lo sabe, lo va a ir a googlear hoy día. Entonces, usted se fija, ¿no?, respecto del primer y segundo dedo. Si el segundo dedo es largo, es el origen del famoso dedo en garra, callo en el dorso, porque el zapato lo empuja y termina siendo una fuente de deformidades. Si el pie es egipcio, en general el pie tiene menos problemas. Y si el pie es cuadrado, también tiene menos problemas. Pero este termina con un callo acá y con el dedo ese acortado por el zapato, etcétera, etcétera. Entonces usted pone eso, y para mí eso es, digamos, ¿qué te enseñó Plan? Me dijo que el pie que tiene mi señora es egipcio. Fundamental. O imagínate, se presenta una chica y dice, yo tengo pie egipcio. Ya eso le da un detalle de sofisticación al examen, ¿sí? Bueno. El tobillo, pie plano, pie valgo. Olvídense, porque esto son las secuelas de los pies congénitos, pero quisiera hacer una pregunta también. ¿Qué es más grave, el pie plano o el pie cabo? Para el examen preoperatorio, preocupacional. El cabo, ¿no? Es más frecuente los dolores y las contracturas de pie en el pie cabo que en el pie plano. El pie plano se tolera fantástico. Hay algunos pie planos que se contracturan y hay que operarlos, y qué sé yo, pero son, yo le diría, de pie plano grave, 1 de cada 100, grave. En cambio, el pie cabo es una fuente de disgusto tremendo. Y después el pie es muy complicado, en el sentido de que todo el peso del cuerpo se descarga ahí, entonces es fuente de una patología muy diversa. ¿Por qué tiene juanete las mujeres? Taco. Entonces la carga del pie va a ser, en vez de una descarga equilibrada entre lo anterior y lo posterior, se desequilibra. Pero además tienen un colágeno distinto las mujeres y además tienen hormonas, embarazo, etcétera, etcétera, pero el calzado juega un papel fundamental. Casi todas las mujeres hagan una cosa, pongan el pie y háganle un dibujito alrededor, después pongan el zapato y háganle un dibujito y van a ver que el pie es más grande que el zapato, 90%. En cambio yo ando con mis zapatones ahí, ¿viste? Entonces los hombres tienen menos juanetes que las mujeres. ¿Qué hacen los hombres? Hacen alus rígidos, hacen artrosis, otro colágeno, tipos más duros, entonces hacen artrosis, hacen el alus rígido, hacen artrosis acá. El pie plano transverso, lo vamos a ver acá. Las ampollas, el dedo en garra, el dedo en martillo, todo ese tipo de cosas hay que registrarlo. Y son fuente de problemas. Son fuente de un problema en la vida cotidiana del médico del trabajo con los calzados de seguridad. Hay mucha gente que no lo tolera, es un grave conflicto. Bueno, toda una patología. ¿Qué hay que ver? Digamos, a ver, una azafata. Alguien lo tenía estudiado. ¿Cuánto camina una azafata en un vuelo internacional? Entonces se hacen bolsa los pies. Es muy frecuente eso. Es muy frecuente. Eso por supuesto no está como enfermedad profesional, etcétera, etcétera, pero que existe, y la obligación de utilizar cierto calzado, sobre todo en el ámbito femenino, es muy frecuente. Bueno, todo eso es el tema entonces de la movilidad del pie, ya les digo, digamos,
Hay que mirar el baremo, mirar el pie y acomodarlo, porque el baremo está mal hecho. Interesante compartir la herramienta que tiene la RT. Yo le pediría al compañero ahora que se fue que lo circule si tenemos un grupo de WhatsApp, una cosa así, porque la verdad que uno podría hacer dos cosas, hacer su propio sistema, como hizo la RT, para que todo su personal, digamos médico, que va a hacer las evaluaciones, tenga que detenerse, porque esto es un enchastre, o asumirse, como hablábamos con el compañero, de que usted en ese enchastre, digamos, se siente confuso hasta que aprende a pararse ahí y hace valer su criterio médico. En realidad son ciertos pasos puntuales. Puede hacer, hay que ser muy cuidadoso, porque si una persona que se fracturó 3 o 4 dedos, tuvo un traumatismo de antepié, tiene limitación de todos los dedos, tiene todos los dedos hinchados, puede tener una incapacidad fantasmagórica, y después cuando se le deshinchó no tenía nada, no podía hacer nada. Entonces, acuérdense que siempre las evaluaciones además son una foto. Yo le conté que me caí, que me luxé la acromioclavicular y durante un año estuve con limitación. Si me hubieran dado de alta, yo hubiera tenido, y ahora la tengo perfecto. Lo único que tengo es el payé, un huesito acá que no me trae ningún problema. Entonces, es muy frecuente cuando uno ve las incapacidades preexistentes que ya no estén, porque es la foto al momento en que el señor fue a trabajar y lo que tardó en hacerse el examen en el lugar donde se evalúa esto. Está claro que estamos hablando de todo lo que funciona dentro del régimen de la ley de riesgo de trabajo. Nos queda por fuera enormes cantidades de cosas. Hay que ver cuánto lo tiene. Yo viéndolo desde el punto de vista de un abogado. Sí. Va a haber algunas enfermedades o accidentes que le va a convenir evaluarlo más rápido y hay otro que a lo mejor le va a convenir que la evaluación sea después por las secuelas que puede traer, que pueden aparecer. Y eso hay que resolverlo, porque ¿qué vas a hacer? Bueno, pero esto va a ir mejorando en los próximos 2 años. ¿Cómo hacemos para saber? Porque, a ver, digamos, entonces otra vez el legislador pone la comisión médica ahí para desempatar y por un sistema de apelación, digamos. ¿Quién se llama el trabajador? Y el trabajador en algún momento hay que mandarlo a trabajar. ¿Lo resaltar, no lo resaltar? ¿Esperar? ¿Quién lo paga? Bueno, eso sí. Yo decía por ahí que la vía que siempre, porque más allá de que el trabajador vuelva y después tiene, no sé si 2 años, que todavía tiene posibilidad de demandar al RT. Mire, eso es tan flexible. Nosotros teníamos 2 versos, que le llamábamos versos así, ¿no? Prehechos, para cortar y pegar. Uno aceptando la prescripción y otro no aceptando la prescripción. Entonces, en un mismo... Yo creo que es un milagro que no haya habido médicos muertos, hubiéramos como 70 médicos trabajando en un mismo ámbito, ¿no? Y no había 2 que pensaran igual, qué sé yo, y circulaban, se copiaban, se pegaban. En 1 millón de dictámenes se fue haciendo una especie de zona de mayor densidad en la que uno se instalaba más o menos cómodamente. Pero era una facultad del médico que aceptara o no la prescripción. En general lo más fácil era decir, no, eso el señor está prescrito hace más de 2 años, que viene a reclamar ahora que el dedo lo tiene torcido si pasaron 2 años. Y usted está trabajando. A veces a nosotros puede caer un caso, y en una boda le dicen, este paciente para que lo evalúes, tuvo un accidente 6 meses, 7 o más 1 año. Y pero para que funcione un sistema, también es razonable que hay que poner una raya. Porque si no, hacemos una convocatoria a todos los que hayan tenido, estén vivos, el conjunto de los trabajadores que hayan tenido algún accidente y no hayan sido resarcidos o evaluados, como dice el Coqui Capitanich, y hacemos un... No, pero pasa lo que dice, por ejemplo, lo echan del trabajo, Bueno. Y reclaman algo de 2 años atrás, de 3 años atrás. Eso también es lógica. Eso también es lógica. Ahí hay 2 lógicas. El tipo sabía que lo estaban por echar, sabía que la mano venía mal, qué sé yo, y se aguantó hasta que el día que lo echaron. Cuando lo echaron fue un abogado y se presentó. No calculó mal el tipo, digamos. Trataba de demostrar que quería seguir trabajando. Mucha gente enferma que está trabajando, ¿no? O hay gente, por ejemplo, hay cosas muy llamativas. Por ejemplo,
Formosa, enfermedad profesional 0. No existe, no hay ninguna denuncia. No es que no hay enfermedad profesional, es que nadie las busca. Pero, por ejemplo, acá ahora lo que era antes Pampa Energía, que ahora lo absorbió YPF, dejó a 300 afuera. Bueno, de los que quedaron afuera, 200 presentaron demanda. Bueno, Magia, a veces corresponde. Por ejemplo, si una fábrica metalúrgica, todos somos metalúrgicos, ¿no? Y estamos sometidos a ruido y nos despiden a todos porque cierra. Y ahí tenés que hacer una evaluación, porque vos tenés que determinar qué sordera tenemos todos acá y le tienen que pagar la incapacidad que tienen para que poder conseguir un nuevo trabajo, porque si no está registrada la preexistencia, no está evaluada, cuando me hagan el examen preocupacional no me van a tomar porque ya tengo una sordera que no se sabe de dónde salió. Porque claro, es como un examen de egreso. Es como un egreso. Como un examen de egreso. Claro. Entonces está funcionando, está contemplado el examen de egreso. Pero funciona no por ese mecanismo, sino por se presenta, denuncia todo cuando despiden lo que el trabajador y el abogado un considera. abogado en particular que es eso, que los asesora a todo y eso del copy paste, le digo que a veces ha copiado y pegado el nombre del otro. Claro. Y desde y tiene hipoacusia todos, los 200, lumbalgia todos, omalgia todos, y no tiene ninguna antecedente que el operador vuelva al trabajo. La demanda del RT, la manda igual. Sí, la manda igual. Él vuelve a trabajar, entonces el RT hace la denuncia, digamos. Toma el accidente de trabajo, le da las prestaciones, lo opera, se hace operar, todo, lo deja lo mejor posible y lo vuelve a reintegrar. Ingresa a la fábrica, sigue trabajando, pero después del RT por la secuela. O por lo que sea, entonces empiezan a buscar todo secuelas, si no tiene secuelas. Eso sí, eso se ve. Se ve, hay alguien que le da, ponerle un delegado, qué sé yo, o buscan un delegado y le da los datos y los citan, qué sé yo, y le dice, bueno, estudios de abogado que tienen una enorme cantidad de trabajo, digamos, se hace una especie de fordismo de la demanda. Lo que quiere decir la nueva ley que claro, esa es la provincia que es Santa Fe, que todavía no pero esa ley vos no podés privar a nadie de su derecho al reclamo civil. Y eso lo priva de su derecho al reclamo civil. Eso dentro de un par de años, las demandas por inconstitucionalidad que van a generar el Estado va a tener que pagar 100 veces más lo que... Pero lo que está haciendo ahora la puja, que está en la provincia de Santa Fe, se está negando y no quiere ingresar en eso. Pero para mí está bien eso. Ayuda al trabajador. Está bien que lo ingrese. Pasa que bueno, hay un abuso, ¿viste? Un abuso de demanda. Ahora, hay herramientas para limitar eso. Hay herramientas para limitar eso. Y el fraude ni hablar. Mañana le podemos preguntar a Jorge, porque él tiene un estudio sobre eso y no está demostrado realmente la toxicidad. No. Pasa que si lo escuchás en los medios, por ahí. Sí, eso es lo que se ve en el curso. Pero él lo tiene bien claro. a ver, digamos, hay obviamente una situación absolutamente hegeliana, dialéctica. Políticamente vos tomás parte a favor de los intereses de los trabajadores, y los dos tienen cuerpos de abogados, concepción, y ahí No, o sea, a veces usted puede tomar parte hacia el trabajador y decirle lo que vos estás haciendo no es correcto. Eso es lo que decís, se puede. Estás cayendo en el fraude y pensar que estás poniendo en juego tu trabajo. Y eso es estar de lado del trabajador. Porque no solamente reconocer desde que... Para evitar el abuso. Claro, para evitar el abuso, sino... A mí me llama, por ejemplo, ya que hemos caído en esto y terminamos, me llama poderosamente el escaso rol de los sindicatos y el rol fuerte de los estudios. ¿Entendés? O sea, para mí los sindicatos tendrían que tener una política, de ser posible común entre todos los gremios, pero con la especificidad de cada gremio, y saber qué cosas se alienta y qué cosas se desalienta. ¿Entiendes? Hay un montón de cuestiones. Por ejemplo, una de las industrias es todas las maestras cuando están cerca de la jubilación vienen a reclamar la disfonía. Es una indemnización relativamente alta.
Entonces, nosotros, por ejemplo, lo que yo digo, en la provincia de Buenos Aires, nosotros debemos tener miles de las mejores maestras y profesoras que están trabajando de secretarias y bibliotecarias. Entonces, tenemos una grave herencia, que es la educación pensada como homogeneizador, digamos, o sea, enseñamos para el medio. Pero en un aula de chicos, vos vas a tener un grupo súper dotado y un grupo más que no logra entender. Entonces vos seguís tratando de educar para el medio. Entonces la educación es muy poco personalizada. ¿Por qué no agarramos a estas mujeres que no pueden dar clase así? Ponemos a los dos grupos extremos, por ejemplo, o al que necesita más, en una mesita, que son 3 o 4 con la profesora, y a eso le enseñamos física cuántica. Y a esto le enseñamos las tablas, porque no pudo, el tipo se atrasa cada vez más porque no pudo entender el criterio de multiplicación y de división. Entonces lo ayudamos al que esté, ahí sí ayudamos al que está atrás para subirse a las cosas que estamos enseñando para el promedio. Mi hijo aprendió a leer a los 4 años. Entonces fue con un plan de esos nuevos, entonces la maestra nos explicó que en primer grado iban a aprender desde la A hasta la L, la M no, hasta de la A a la M, y que en segundo grado iban a aprender de la M hasta la Z, y el tipo ya sabía leer, sabía qué sé yo, y aprendió solo. Entonces, ¿qué hace un pibe ahí? Se aburría. El tipo es muy inteligente, uno de los signos de inteligencia que le dio le dijo a la madre, ¿sabés que la maestra esta semana no va a venir? Le dijo a la madre. 6 años, no va a venir la maestra, me quedo en casa. Entonces había otra chica que era vecina, Miki Kima. Entonces mi mujer le dice a la madre de Miki, ¿cómo falta esta maestra? Y dice, no falta la maestra. Y el otro, cuando llegó a la otra casa, dice, ¿cómo está? Se aburría. Son las dos víctimas del sistema educativo, porque probablemente esa docente se tomó la voz por no haber prevención y por tener cursos de 60 pibes. Ahora, vos no tenés que mandar a esa masa de docentes a trabajar de bibliotecaria o secretaria, que llegan, hablan mal de Cristina Kirchner, tejen un rato, hacen las compras, fichan y se van. Entonces lo que hay que hacer con esas mujeres es tratar de armar una intervención que sea distinta y dignificarlas, porque son profesoras que se han quedado sin voz por culpa del trabajo, pero nosotros hasta le podemos pagar un plus para que vuelvan a trabajar con estos grupos especiales, digamos. ¿Entendés? Si el pibe que vos tenés en 7º grado y quiere aprender más, y quiere aprender el teorema de Tales, el teorema de Pitágoras, y agarra para ahí, tenés que tener una oferta más flexible. Entonces todo eso se pierde, habría que ponerse a discutir. Pero el sindicato, el sindicato que fundé yo, lo único que se le ocurre es pedido de aumento de sueldo y huelga. Entonces, escúcheme, ¿puede socializar ese instrumento? ¿Cómo? ¿Puede socializar ese instrumento de la remuerte? Sí. ¿Sí? ¿Quieren que se los pase? Dale. ¿Lo puedo pasar por WhatsApp? Y si hay en algún grupo. Mira, nosotros un grupo de curso que somos. Porque